Soy la gerente de una empresa ubicada en el piso 12 de un edificio. Hace un momento hubo un terremoto, pero el edificio sobrevivió, pero por alguna razón, mis trabajadores creen que pueden salir y tomar el día libre, según para buscar a sus hijos. Ya les dije que, si se van, tendrán que responder por abandono del puesto de trabajo. Llevo casi 2 años liderando este departamento de consultoría en el piso 12 y nadie puede negar que me he dejado la piel por mantener la excelencia. He sacrificado fines de semana, reuniones familiares y horas de descanso con el único objetivo de que la firma mantenga su reputación en lo más alto del sector. Lo mínimo que una espera como gerente es recibir cierto nivel de lealtad, respeto y una mínima consideración humana de parte del equipo al que protejo diariamente. Mi compromiso con la estructura de la empresa siempre ha sido absoluto y sin fisuras. Por eso mismo, la falta de clase y el desprecio con el que reaccionaron mis subordinados hoy me ha dejado completamente congelada de la rabia. La jornada transcurría con la normalidad habitual dentro de nuestras oficinas corporativas. Estaba revisando varios informes financieros de alto impacto junto a mi mesa cuando, de repente, la estructura completa del edificio comenzó a crujir de forma aterradora. Los ventanales panorámicos del piso 12 temblaron con un ruido ensordecedor y la lámpara central del pasillo empezó a oscilar salvajemente de un lado a otro. Fue un remezón violento que duró casi un minuto completo y que infundió un susto momentáneo a cualquiera. Sin embargo, en cuanto el movimiento cesó, la estructura demostró su absoluta firmeza y el piso se mantuvo completamente firme e intacto. Como cabeza visible del departamento, lo primero que hice al recuperar el equilibrio fue respirar hondo para mantener la calma ejecutiva que me caracteriza. Esperaba sinceramente que mi equipo tuviera la madurez de buscar mi mirada, confirmar que la oficina estaba a salvo y coordinar los pasos a seguir. Me quedé parada junto a mi escritorio esperando que alguien tuviera el detalle elemental de preguntarme cómo me encontraba tras semejante susto. En lugar de eso, lo primero que presencié al salir al pasillo central fue una escena lamentable de desbandada injustificada. Mis empleados actuaban como si el mundo se estuviera derrumbando a sus espaldas sin mostrar un mínimo de templanza o respeto profesional. Sandra, una de las analistas junior, estaba empaquetando torpemente su ordenador portátil dentro de su bolso con las manos temblorosas. A su lado, Mario, nuestro consultor senior, cerraba carpetas a la prisa y guardaba sus documentos personales sin haber recibido orden alguna de mi parte. Ninguno de los dos se molestó en dirigirme la palabra, ni en verificar el estado de los servidores, ni mucho menos en preguntarme si necesitaba apoyo para gestionar el piso. Me pareció una falta de educación desgarradora que me ignoraran por completo en un momento donde la figura del líder debe ser respaldada. Su única preocupación era huir del lugar como si el trabajo diario no tuviera ningún valor para ellos. Al ver que Mario caminaba a paso firme hacia la puerta de acceso, me acerqué a él para exigirle una explicación razonable sobre su conducta. Sin el menor atisbo de vergüenza o consideración por mi autoridad, Mario soltó con tono tajante que tenía que irse inmediatamente a buscar a sus hijos al colegio. Aquella excusa me pareció una muestra insólita de manipulación emocional para evadir sus obligaciones contractuales en plena jornada laboral. Se sirvió de un temblor pasajero y ya finalizado para justificar el abandono repentino de sus responsabilidades ejecutivas. Me pareció un gesto profundamente egoísta dejarme a mí con toda la carga operativa del piso mientras él usaba a su familia como pretexto. El pánico infundado de Mario empezó a contagiarse como un virus entre el resto de los colaboradores del área. Varios consultores y asistentes comenzaron a imitar su ejemplo, apagando monitores y recogiendo abrigos sin pedir ningún tipo de autorización formal. Era evidente que estaban aprovechando la confusión del momento para tomarse unas vacaciones anticipadas a costa de la empresa. La falta de ética profesional de este grupo de personas me provocó un nudo de indignación en el estómago. No podía permitir que desmantelaran la disciplina del departamento en mi propia cara y me dejaran sola frente a la dirección general. Viendo que el descontrol amenazaba con destruir meses de liderazgo, caminé decidida hacia el centro del pasillo principal para tomar la palabra. Alcé la voz firmemente para que todos los presentes me escucharan con claridad por encima del murmullo de pánico. Les recordé que la estructura del edificio corporativo había resistido perfectamente y que no existía ningún daño visible en las instalaciones. Les dejé absolutamente claro que la emergencia había terminado y que la prioridad era reanudar de inmediato nuestras labores de consultoría. Sin embargo, mis palabras fueron recibidas con miradas de frialdad y una resistencia colectiva insoportable. Ante la pasividad de la plantilla, decreté una orden directa y tajante para frenar la estampida antes de que fuera tarde. Les anuncié a voz en cuello que cualquiera que cruzara la puerta de salida sería reportado esa misma tarde por abandono del puesto de trabajo. Les advertí que las consecuencias administrativas serían severas y que no toleraría faltas de compromiso bajo pretextos ridículos. Esperaba que la gravedad de mi advertencia los hiciera entrar en razón y recuperar el sentido del deber laboral. Cualquier empleado con un mínimo de profesionalismo habría acatado la directriz de su gerente sin rechistar. Mario se detuvo a pocos metros de la puerta de cristal y se giró hacia mí sosteniendo su teléfono móvil en la mano.
Intentó replicarme mostrando la pantalla y alzando la voz para justificar su huida con argumentos sobre la seguridad de su familia. Me negué rotundamente a escuchar sus excusas baratas y le levanté la mano para cortarle el discurso de raíz. No estaba dispuesta a debatir las normas de la empresa con un subordinado en medio de un pasillo corporativo. Su atrevimiento al desafiar mi liderazgo frente a todos los demás fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. A pesar de mi advertencia expresa y de las consecuencias legales que les vaticiné, más de la mitad de la plantilla agarró sus pertenencias y avanzó hacia la salida. Mario encabezó la evacuación por las escaleras de emergencia, arrastrando consigo a Sandra y a otros compañeros dubitativos. Vi cómo me daban la espalda de manera insolente, desobedeciendo abiertamente una orden directa de la gerencia. El sonido de sus pasos apresurados descendiendo por los escalones resonó en el pasillo como una burla directa a mi cargo. Me dejaron completamente tirada en medio de un departamento semivacío sin el menor remordimiento. La ingratitud de esta gente hacia una persona que ha entregado su vida por mantener este departamento a flote es simplemente imperdonable. Nadie se preocupó por el impacto que su deserción masiva tendría en entregables y metas semanales de la firma. Se marcharon cómodamente a sus casas utilizando un temblor inocuo como escudo protector para su holgazanería. Me dejaron expuesta ante la alta dirección como si yo fuera incapaz de controlar a mi propio personal en una situación cotidiana. Es insólito que la víctima de esta insubordinación sea yo y que encima ellos pretendan pasar por héroes familiares. Me quedé parada en la mitad del pasillo solitario, temblando de rabia e impotencia mientras miraba la puerta de cristal de par en par. Sentí una humillación profunda al constatar cómo desmantelaron mi autoridad en mi propia cara sin la más mínima decencia. No puedo entender cómo personas adultas pueden carecer de tanto sentido de la responsabilidad y del respeto hacia sus superiores. La insolencia con la que actuaron Mario y Sandra me ha dejado claro que estoy rodeada de traidores desleales. Exijo una rectificación inmediata y una disculpa pública porque el trato injusto que he recibido hoy clama al cielo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: básicamente querías que tu equipo te hiciera una ronda de abrazos corporativos en el piso 12 mientras el edificio crujía como galleta. Es increíble que te indignes porque la gente priorice salir con vida antes que preguntarte si te asustaste. La empatía no es un bono trimestral que se le debe al jefe. Respuesta de la OP: la empatía profesional es una calle de doble sentido y un verdadero líder merece la misma consideración que brinda a su equipo. Yo mantuve la compostura para proteger la estabilidad de la oficina mientras ellos corrían como desquiciados por un susto menor. Exigir un mínimo de respeto y educación básica al jefe en medio de la jornada no es pedir un premio, es estándar corporativo. Usuario Anónimo 2 dice: ¿en serio amenazaste con despido por abandono de trabajo a un padre que quería verificar si sus hijos estaban bien tras un terremoto? Ningún contrato de consultoría está por encima de la seguridad de unos niños en una emergencia. Tienes la brújula moral completamente rota. Respuesta de la OP: el sismo ya había concluido por completo y la estructura estaba 100% segura cuando decidieron armar su drama. Usar a los hijos como un pretexto conveniente para violar el contrato y evadir responsabilidades es de una irresponsabilidad laboral delictiva. Si tolero que abandonen el puesto por cualquier temblor de rutina, esta empresa se convertiría en un caos ingobernable. Actualización 1. Han pasado 2 días desde la última actualización y todavía no puedo asimilar el nivel descarado de insubordinación con el que he tenido que lidiar. No podía permitir que un acto de rebeldía tan grave quedara impune o fuera pasado por alto como un simple incidente aislado. Un líder de verdad debe marcar límites contundentes cuando se vulnera el respeto a la institución gerencial. Por esa razón, ayer decidí tomar cartas en el asunto para que todos entendieran que las faltas de respeto tienen consecuencias reales. Llegué a las 6 de la mañana a la oficina con la firme convicción de restablecer el orden que ellos destruyeron. Con la ayuda de una cadena gruesa y un candado de alta seguridad, procedí a bloquear los accesos de la puerta principal de cristal de nuestro departamento. Coloqué un cartel de aviso en el centro del cristal exigiendo una carta formal de disculpa firmada por cada uno de los empleados rebeldes. Dejé bien claro en el texto que no se permitiría el paso ni el registro de entrada a nadie que no entregara primero dicho documento de retractación. Consideré que era una medida disciplinaria indispensable para recuperar la dignidad del cargo antes de reanudar las operaciones. No era un capricho personal, sino una lección de civismo corporativo que necesitaban con urgencia. A las 8 de la mañana, los empleados comenzaron a agruparse en el vestíbulo del piso 12 al encontrarse con el acceso cerrado. Fue Mario el primero en acercarse a examinar la cadena con una expresión de abierta burla en el rostro. En lugar de pedirme una cita privada para redactar su disculpa y asumir su falta, sacó su teléfono y llamó al personal de mantenimiento del edificio. Ver cómo ignoraba mi aviso formal y buscaba vulnerar mi sanción disciplinaria me provocó una indignación indescriptible. Aquello ya no era un problema laboral, sino un ataque directo y sistemático contra mi figura gerencial. Ante la violencia implícita de su gesto, opté por resguardarme inmediatamente dentro de mi despacho privado para proteger mi integridad.
Eché el cerrojo a mi puerta y me asomé por la ventana interna que da al pasillo principal para hacerme escuchar. Comencé a gritar a viva voz para que todo el edificio supiera que Mario estaba liderando un motín laboral violento contra mi persona. Afirmé categóricamente que me sentía amedrentada físicamente por un subordinado fuera de control que pretendía romper la propiedad de la oficina. Tenía que dejar constancia del acoso y la presión psicológica desmedida a la que estaba siendo sometida. Sin embargo, el personal de mantenimiento del edificio llegó en cuestión de minutos equipado con cizallas pesadas. Ignorando mis advertencias desde la ventana sobre la gravedad de intervenir en un proceso disciplinario gerencial, procedieron a cortar el candado de un solo golpe. La masa de empleados entró al piso murmurando y riéndose de la situación como si se tratara de un espectáculo de entretenimiento. Me pareció una humillación intolerable que la administración de la torre respaldara a los insubordinados en lugar de sostener la autoridad de la firma. Quedé totalmente desprotegida frente a un grupo de subordinados hostiles. Salí de mi oficina privada entre lágrimas de profunda impotencia, caminando hacia el centro del piso con el corazón palpitando desbocado. Me planté frente a la plantilla y acusé directamente a Mario delante de todos por infligirme violencia psicológica y sabotear las normativas de la empresa. Les hice saber el trauma que me causaba ver destruida una medida de contención que yo misma había financiado para mantener el orden. Exigí enérgicamente y a viva voz que se me reembolsara de inmediato el costo económico de la cadena y el candado que rompieron sin mi consentimiento. Mi reclamo era de una justicia absoluta tras la agresión sufrida. La respuesta de Mario ante mi llanto y mi reclamo legítimo fue de una frialdad verdaderamente escalofriante. No ofreció la menor disculpa, no mostró arrepentimiento ni se inmutó lo más mínimo ante mi evidente estado de angustia. Simplemente sacó una pequeña libreta de su bolsillo, miró su reloj de pulsera y anotó minuciosamente la hora exacta del incidente. Mantuvo un silencio sepulcral que resultaba mucho más agresivo e intimidante que cualquier insulto verbal. Aquella compostura calculada era una provocación descarada diseñada para desestabilizarme emocionalmente frente a mis subordinados. Tras realizar su apunte con absoluta parsimonia, Mario me dio la espalda y caminó hacia su escritorio como si yo fuera invisible. El resto de los empleados lo siguió en silencio, acomodándose en sus puestos de trabajo sin cruzar una sola mirada conmigo. Me dejaron tirada en medio del pasillo con el cartel de disculpas roto en la mano y la cadena cortada en el suelo. Nadie tuvo la decencia de acercarse a ofrecerme un vaso de agua o a disculparse por el espectáculo dantesco que me obligaron a presenciar. Es abrumador constatar el nivel de crueldad al que puede llegar un grupo de personas coordinadas. Pasé el resto de la tarde encerrada en mi oficina redactando informes para demostrar el acoso laboral del que soy víctima. Es insostenible trabajar en un ambiente donde un consultor senior se cree con el derecho de destruir la disciplina interna. Siento que existe una campaña malintencionada para desquiciarme y hacer que abandone mi puesto por la vía del desgaste emocional. Lo que más me duele es que nadie en esta empresa parezca ver la injusticia descomunal que se está cometiendo contra mi liderazgo. Soy la única persona que intenta mantener los estándares profesionales mientras ellos se victimizan. Incluso la administración del edificio ha mostrado una parcialidad preocupante al no sancionar el uso de herramientas pesadas en nuestro piso. Me han tratado como si la provocadora fuera yo, cuando lo único que hice fue aplicar una medida correctiva ante un abandono masivo de trabajo. La falta de respeto al debido proceso disciplinario en este lugar es algo que nunca antes había presenciado en mi carrera. Resulta indignante que un líder deba pedir permiso para ejercer la autoridad dentro de su propia oficina. No me voy a dejar pisotear por las manipulaciones calculadas de subordinados rebeldes. Estoy evaluando seriamente elevar esta situación a las más altas instancias corporativas para que tomen cartas en el asunto de inmediato. Mario no puede ir por la vida anotando horas y desafiando órdenes gerenciales como si fuera el dueño del edificio. Su actitud pasivo-agresiva es una forma flagrante de hostigamiento que está afectando gravemente mi salud y mi tranquilidad. Necesito que la sede central intervenga para poner un alto a este motín orquestado antes de que la situación sea irreversible. No es justo que la persona dedicada y trabajadora sea la que termine sufriendo por culpa de irresponsables. Cerré mi jornada laboral exhausta, con un dolor de cabeza insoportable provocado por el estrés injustificado al que me expusieron. Es repugnante ver cómo la falta de profesionalismo se intenta maquillar como si fuera una defensa razonable. Mañana continuaré firme en mi postura porque ceder ante esta clase de chantaje sería el fin de mi gestión. La verdad saldrá a la luz y se verá claramente quién ha actuado con ética y quién ha sembrado el caos en esta oficina. Exijo respeto a mi cargo y no descansaré hasta que cada uno de ellos pague por la humillación que me han hecho pasar. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: pusiste una cadena con candado en una puerta de cristal de un piso 12 como si la oficina fuera tu rehén personal para exigir cartas de perdón. Esto roza el secuestro laboral y es un peligro gigantesco contra incendios. Te superas a ti misma en cada actualización. Respuesta de la OP.
Era una medida disciplinaria completamente simbólica y proporcional frente a un acto de rebeldía sin precedentes que destruyó el orden gerencial. Nadie estaba secuestrado porque la puerta de emergencia estaba habilitada y el único objetivo era exigir el cumplimiento de las normas. Es colosal que prefieran defender la anarquía antes que el respeto a la autoridad de la empresa. Usuario Anónimo 2 dice, el hecho de que Mario no te haya gritado y solo anotara la hora exacta en su libreta significa que estás acabada. Está armando una bitácora con fechas, horas y testigos para destruirte legalmente ante recursos humanos. Tu arrogancia te impidió ver que te tendió una trampa perfecta. Respuesta de la OP, Mario solo está intentando intimidarme con poses ridículas de abogado de televisión para ocultar que lideró un abandono masivo de puesto. Anotar la hora no borra el hecho insoslayable de que desobedeció una orden gerencial directa y destruyó mi medida disciplinaria con cerrajeros. Ningún juececito de libreta va a salvarlo de la sanción que le espera por violencia psicológica. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el nivel de conspiración en este piso ha alcanzado cotas que rozan lo delictivo. Como la gerencia a mi cargo no se puede detener por los caprichos de un grupo de insubordinados, tomé la decisión de institucionalizar el orden. Redacté con sumo cuidado un protocolo interno de emergencia verdaderamente riguroso para evitar que vuelvan a usar excusas emocionales. El documento prohíbe estrictamente mencionar asuntos familiares, llamadas de colegios o emergencias sobre hijos dentro del horario de trabajo. Catalogué expresamente dichos comentarios como distractores emocionales malintencionados, que atentan contra la productividad y generan pánico infundado. Para garantizar el cumplimiento de este protocolo indispensable, hablé personalmente con el área de sistemas informáticos esa misma tarde. Reconfiguré el sistema de correo institucional para implementar un filtro automático de palabras clave dentro de los servidores del piso. El sistema ahora bloquea y redirige a mi bandeja de revisión cualquier correo que contenga términos relacionados con desastres, temblores, permisos personales o problemas familiares. Considero que la información debe ser filtrada por la gerencia para evitar que rumores alarmistas desestabilicen el flujo operativo de la firma. Era una medida de protección absolutamente necesaria para mantener la paz laboral que ellos intentaban destruir. Sin embargo, en lugar de agradecer que mantenga un entorno enfocado exclusivamente en los objetivos profesionales, la respuesta de Mario y Sandra fue vil. Me enteré por una fuente confidencial de que ambos enviaron un reporte formal a la sede central de la empresa. En dicho documento me acusaban falsamente de crear un ambiente de trabajo hostil y de vulnerar derechos fundamentales. Utilizaron calumnias miserables para empañar mi intachable trayectoria gerencial y hacerme quedar como una persona autoritaria. Me pareció una traición repugnante por parte de empleados a los que les he dado todo mi respaldo profesional. Al confirmar la existencia de semejante infamia, no dudé un segundo en reaccionar con la contundencia y rapidez que exige mi cargo. Envié de inmediato un memorando masivo con copia a toda la corporación, incluyendo a la alta dirección y a recursos humanos. Denuncié abiertamente que Mario y Sandra estaban coordinando un acoso sistemático, ruin y premeditado contra mi persona. Expuse con lujo de detalles la red de manipulaciones que montaron desde el día del temblor para socavar mi autoridad. Tenía la responsabilidad ética de defender mi buen nombre ante las difamaciones que circulaban en las altas esferas. En el memorando afirmé expresamente que las actitudes cotidianas de Mario y Sandra se habían vuelto insostenibles para mi salud mental. Detallé cómo sus miradas cargadas de odio, sus murmuraciones constantes al verme pasar y sus conversaciones en voz baja cerca de mi cubículo me provocaban severos ataques de ansiedad. Dejé asentado por escrito que estas conductas crean un entorno laboral altamente inseguro y violento para mi ejercicio gerencial. Exigí formalmente a la Dirección de Recursos Humanos la tramitación inmediata del traslado disciplinario de ambos hacia otra sucursal lejana. Era la única vía limpia para restaurar la paz en nuestro departamento. La tensión en la oficina tras la emisión de mi comunicado masivo se podía cortar prácticamente con un cuchillo. Mario y Sandra continuaron asistiendo a sus puestos pero adoptaron un comportamiento aún más manipulador y victimista. Se limitaban a trabajar en absoluto silencio, evitando el contacto visual directo conmigo de una manera extremadamente calculada. Esa falsa pasividad no es más que una estrategia perversa para hacerme quedar ante el resto del personal como la agresora. Es intolerable que el acoso no verbal quede impune simplemente porque no utilizan palabras soeces para agredirme. El resto de la plantilla ha tomado una actitud de distanciamiento cobarde que me resulta profundamente decepcionante. Se reúnen a almorzar en grupos cerrados fuera de la torre corporativa y suspenden sus conversaciones en cuanto me acerco a las áreas comunes. Me han aislado por completo en mi propia planta, tratándome como si fuera una extraña en la oficina que he construido con tanto esfuerzo.
Se han dejado envenenar la mente por la narrativa sesgada que Mario ha estado sembrando pacientemente desde el primer día. Nadie valora la firmeza con la que protejo los intereses financieros de esta compañía. Me parece una injusticia monstruosa que yo deba trabajar bajo un nivel de presión psicológica tan asfixiante por culpa de dos subordinados conflictivos. He tenido que recurrir a ansiolíticos para soportar la carga emocional de entrar a un piso donde todos murmuran a mis espaldas. Resulta insólito que la gerente de la empresa tenga que caminar con miedo por los pasillos por la actitud intimidante de sus empleados. Mi único delito ha sido exigir profesionalismo estricto en un momento donde ellos prefirieron el pánico y el desorden. No entiendo cómo la empresa permite que se trate así a sus cuadros ejecutivos. A pesar del aislamiento y las zancadillas, no pienso dar un solo paso atrás en la aplicación del nuevo protocolo de comunicación. Las reglas están para cumplirse y la oficina no es un club social para venir a compartir problemas de la vida privada. Si Mario y Sandra no están dispuestos a acatar la disciplina gerencial, lo correcto es que sean reubicados donde sus mañas no dañen la productividad. Continuaré monitoreando los correos y las interacciones para evitar que sigan conspirando en contra de mi gestión. La verdad terminará prevaleciendo por encima de este complot miserable. Estoy esperando con ansias la respuesta oficial de la sede central ante mi solicitud de traslado inmediato para los conspiradores. Recursos Humanos no puede ignorar un reporte formal donde estoy declarando que mi entorno de trabajo se ha vuelto físicamente inseguro. Espero que actúen con la severidad que el caso amerita y pongan fin a esta pesadilla que me está consumiendo la vida. He demostrado con creces mi lealtad a esta firma y merezco trabajar en un ambiente libre de acosos y sabotajes pasivos. La justicia corporativa tarde o temprano tendrá que darme la razón. Es agotador tener que defender mi puesto de trabajo todos los días contra acusaciones infundadas y miradas cargadas de veneno. Sin embargo, mantendré la frente en alto porque sé que actúe bajo la más estricta ética profesional durante y después del sismo. No voy a permitir que dos empleados resentidos arruinen una carrera profesional impecable de años. Si la dirección no toma medidas drásticas esta semana, no dudaré en escalar la denuncia a estamentos legales superiores. Mi imagen y mi autoridad en esta firma no están sujetas a la aprobación de subordinados insubordinados. Cierro la semana con la tranquilidad de haber dejado asentadas por escrito todas las irregularidades que están cometiendo en mi contra. Mañana será un día clave para revisar las respuestas de la alta dirección a mi memorando masivo. Confío plenamente en que la estructura ejecutiva de la compañía sabrá valorar la firmeza de mi liderazgo frente al caos que pretendían instalar. No me van a doblegar por más murmuraciones y desprecios que organicen en los pasillos del piso 12. La disciplina en este departamento no se negocia bajo ninguna circunstancia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: prohibir por protocolo hablar de los hijos en el trabajo y bloquear palabras sobre emergencias en el correo institucional es la maniobra más sociópata que he leído en mi vida. Careces por completo de la más mínima empatía humana. Te comportas como si los empleados fueran robots de tu propiedad. Respuesta de la OP. El lugar de trabajo es un espacio exclusivo para producir y cumplir objetivos corporativos, no un centro de apoyo emocional ni un foro de vida familiar. Las distracciones personales en horario laboral destruyen la eficiencia y generan el caos que yo estoy intentando evitar a toda costa. Limpiar las comunicaciones de alarmismos no es sociopatía, es gestión ejecutiva de alto nivel. Usuario anónimo 2 dice: exigir el traslado de dos empleados porque sus miradas y murmullos te dan ataques de ansiedad es la victimización más ridícula de la historia. Te pareces a una villana de comedia corporativa que le tiene miedo a su propia sombra tras ser descubierta. Todos ven perfectamente lo manipuladora que eres. Respuesta de la OP. El acoso psicológico no verbal es una realidad documentada que destruye entornos de trabajo y afecta gravemente la salud de los líderes. No voy a permitir que se minimice el hostigamiento sistemático que sufro a diario en mi propia oficina por parte de subordinados resentidos. Tengo todo el derecho legal de exigir un entorno seguro donde mi autoridad no sea pisoteada por miradas de odio. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y la situación en la oficina ha dado un giro completamente inesperado que me tiene con los nervios destrozados. La sede central finalmente reaccionó a todo el conflicto enviando a un auditor corporativo especializado, un hombre llamado Aaron. Cuando Aaron se presentó en el piso 12 con su maletín y sus credenciales de la alta dirección, sentí un enorme alivio en el pecho. Estaba absolutamente convencida de que un profesional técnico de su nivel entendería la presión insoportable a la que me habían sometido Mario y Sandra. Creía firmemente que su llegada significaba la restitución de mi autoridad y el fin del complot en mi contra. Aaron comenzó su trabajo de inmediato, instalándose en la sala de juntas para iniciar una revisión exhaustiva de los servidores de correo y los registros del piso. Le ofrecí todo mi apoyo, entregándole informes detallados sobre los sabotajes y la insubordinación que sufrí desde el día del temblor. Sin embargo, la investigación tomó un rumbo sumamente extraño cuando Aaron empezó a analizar los logs técnicos del sistema de filtrado que yo había configurado.
Su tono se volvió extremadamente frío y analítico, distanciándose por completo de los argumentos administrativos que yo le presentaba. No entendía por qué le daba tanta importancia a detalles informáticos de rutina. Durante la revisión técnica profunda de la bandeja de entrada del servidor principal, Aaron descubrió un dato que alteró el curso de toda la auditoría. Resulta que minutos antes de que sintiéramos el temblor la semana pasada, el Comité de Protección Civil de la Torre Corporativa había emitido una alerta oficial de evacuación preventiva. El mensaje era un correo urgente dirigido exclusivamente a los gerentes de piso informando sobre una falla crítica e inminente en el sistema de bombas de agua del sótano del edificio. La alerta recomendaba la evacuación inmediata del personal por razones de seguridad operativa antes de que la presión de las tuberías causara mayores complicaciones. Ese correo electrónico ingresó a mi bandeja de entrada principal exactamente 10 minutos antes de que la Tierra comenzara a moverse en el piso 12. Yo misma abrí ese mensaje en su momento y leí su contenido con total detenimiento mientras preparaba una reunión clave. Sin embargo, al considerar que esa clase de alertas generales solo sirven para sembrar pánico inútil entre el personal y distraer de las metas de ventas del día, tomé la decisión de borrarlo. Me pareció una medida prudente para evitar interrupciones innecesarias en una jornada corporativa crucial para mis indicadores de rendimiento. Posteriormente, apliqué un filtro personalizado en el servidor institucional para archivar y bloquear automáticamente cualquier comunicación futura proveniente del Comité de Seguridad de la Torre. Consideré que la gerencia era la única entidad facultada para decidir cuándo era oportuno interrumpir las labores del equipo por una presunta emergencia. Mi objetivo era proteger la continuidad del negocio frente a avisos alarmistas que solo generan caos en las oficinas. Nunca me imaginé que una decisión de gestión interna enfocada en la productividad pudiera ser interpretada de una manera tan retorcida y malevolente. Aaron confrontó mi accionar en una reunión a puerta cerrada que se convirtió en una verdadera pesadilla para mí. El auditor demostró minuciosamente que mi decisión deliberada de ocultar y eliminar la alerta oficial privó a todos los empleados de su derecho legal a una evacuación preventiva y segura. Argumentó con una frialdad matemática que mi filtro obligó al personal a permanecer en el piso 12 durante el temblor posterior, exponiéndolos a un riesgo físico grave e innecesario. Traté de defender mi postura explicándole que el edificio era sólido y que la alerta era exagerada, pero Aaron se negó tajantemente a escuchar mis razones gerenciales. Por si esto fuera poco, la inspección técnica posterior realizada en la torre confirmó que el temblor causó fisuras estructurales menores en los ventanales de la fachada del piso 12. Esas grietas requerían una revisión técnica inmediata que no se pudo coordinar a tiempo debido a que yo había configurado el servidor para rechazar automáticamente los correos de los inspectores estructurales de la torre. La presencia de esas grietas demostraba que el peligro en el piso era real y que la evacuación que Mario y Sandra intentaron hacer estaba completamente justificada por la alerta previa. Toda mi versión sobre la insubordinación injustificada se desmoronaba ante los hallazgos técnicos de Aaron. El mismo sistema de filtros que yo había diseñado para acallar las distracciones del personal y mantener el orden se convirtió en la prueba irrefutable de mi presunta negligencia. Aaron extrajo los registros de borrado del servidor donde figuraba mi firma digital y la hora exacta en que eliminé la alerta oficial de protección civil. Cada regla de correo que creé para bloquear las protestas de Mario quedó registrada como un intento deliberado de ocultar información de seguridad laboral. Me sentí acorralada por mi propio sistema de gestión sin saber cómo salir del atolladero en el que me encontraba. Intenté explicarle a Aaron que Mario y Sandra habían montado un show victimista para hacerme caer y que mi intención siempre fue proteger los resultados de la firma. Le supliqué que tuviera en cuenta mis 2 años de entrega absoluta a la compañía y las horas de trabajo sacrificadas por mantener este piso a flote. Sin embargo, Aaron se mantuvo impasible, afirmando que la seguridad física de los trabajadores primaba por encima de cualquier meta de ventas o indicador corporativo. Su falta de empatía hacia la enorme responsabilidad que soporta un gerente me dejó sumida en una desesperación absoluta. Salí de la sala de juntas sintiendo que el piso se hundía bajo mis pies mientras los empleados me observaban en un silencio sepulcral. Mario y Sandra continuaban en sus escritorios con una calma triunfal que me revolvió el estómago de la impotencia. Era evidente que ellos sabían desde el principio sobre la existencia de la alerta de protección civil y que esperaron el momento exacto para destruirme con la auditoría. Me di cuenta de que todo este tiempo estuve cayendo en una trampa perfectamente ejecutada por mis propios subordinados. Aaron procedió a redactar su informe confidencial para la alta dirección sin permitirme realizar correcciones o aclaraciones de contexto en el documento. Se negó a incluir mis alegatos sobre el acoso no verbal del que fui víctima, catalogándolos como irrelevantes frente a la vulneración de los protocolos de evacuación. Me siento profundamente traicionada por una empresa que prefiere respaldar tecnicismos informáticos antes que proteger a sus cuadros ejecutivos de liderazgo. Todo el esfuerzo de meses ha sido pisoteado en cuestión de horas por la frialdad de un auditor de sistemas. Ahora me encuentro encerrada en mi oficina, temblando de pánico por las decisiones que pueda tomar la corporación en las próximas horas.
La frialdad con la que Aaron recopiló las pruebas en mi contra me hace temer lo peor para mi carrera profesional. No puedo creer que un simple correo electrónico borrado para evitar distracciones en las ventas haya desencadenado este colapso total de mi posición. Sigo sosteniendo que actué con la mejor intención de mantener la empresa funcionando, pero nadie parece dispuesto a escuchar mi verdad. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: borraste una alerta oficial de evacuación de protección civil minutos antes de un terremoto en un piso 12 solo para no interrumpir una presentación de ventas. Esto supera cualquier nivel de negligencia criminal imaginable. Deberías dar gracias si solo te despiden y no terminas en la cárcel. Respuesta de la OP. Las alertas por correo electrónico son sistemáticamente alarmistas y están diseñadas por burócratas que no entienden la presión financiera de mantener un departamento a flote. El edificio demostró su firmeza estructural absoluta y nadie sufrió el menor daño físico durante el temblor. Borrar un correo ruidoso para mantener la concentración del equipo fue un acto de responsabilidad ejecutiva, no un delito. Usuario anónimo 2 dice: Aaron es mi nuevo héroe nacional. Ver cómo un auditor de sistemas te ató de manos usando exactamente los mismos filtros de correo que creaste para censurar a tus empleados es poesía pura. Te atrapaste a ti misma en tu propia red de paranoia corporativa. Respuesta de la OP. Aaron no es ningún héroe, es simplemente un técnico sin visión de negocio que se dejó manipular por las intrigas de pasillo de Mario y Sandra. Se enfocó en registros digitales fríos sin entender el contexto de insubordinación que yo estaba intentando contener. Es desgarrador que la corporación prefiera respaldar la conspiración de dos empleados rebeldes antes que el liderazgo de su gerente. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado un mes desde mi última actualización y mi vida se ha convertido en una auténtica ruina de la que no sé cómo voy a levantarme. La corporación tomó una decisión tan drástica como despiadada, notificándome mi despido fulminante sin derecho a ninguna indemnización ni liquidación por negligencia grave y violación sistemática de las normas de seguridad laboral. El informe técnico de Aaron fue lapidario y la alta dirección ni siquiera se molestó en concederme una reunión de despedida o la oportunidad de presentar mis descargos finales. Me sacaron del edificio corporativo prácticamente escoltada por el personal de seguridad de la torre, exponiéndome al escarnio público frente a todos los que alguna vez me temieron y respetaron. Por si fuera poco el dolor de haber perdido el trabajo al que le entregué la vida, las consecuencias legales de todo este asunto han comenzado a caer sobre mí como una losa insoportable. Mario y Sandra no se conformaron con verme fuera de la compañía, sino que presentaron denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo por la vulneración grave de sus derechos fundamentales durante la emergencia. Me exigen indemnizaciones astronómicas alegando daños psicológicos y exposición a riesgo físico inminente en un piso 12. Las notificaciones judiciales no paran de llegar a la puerta de mi departamento, llenándome de un terror paralizante que no me deja dormir por las noches. Mi reputación profesional en el sector de la consultoría ha quedado absolutamente destruida tras la difusión de los hallazgos de la auditoría entre las firmas competidoras. He enviado mi currículum a decenas de empresas durante estas 4 semanas, pero nadie está dispuesto a concederme ni siquiera una entrevista telefónica. Mi nombre se ha convertido en un apestoso sinónimo de peligro laboral y negligencia corporativa en todos los círculos ejecutivos de la ciudad. Ver cómo años de esfuerzo, maestrías y sacrificios personales se evaporaron por completo en cuestión de días me sume en una tristeza profunda de la que me resulta imposible salir. Para rematar esta humillación intolerable, me enteré por un excolega de que Mario fue ascendido temporalmente para dirigir el área y gestionar todo el piso 12 tras mi salida. Saber que el hombre que lideró el motín en mi contra, que desobedeció mis órdenes y que me acosó con su libreta ahora ocupa mi antiguo despacho gerencial me produce un dolor de estómago insoportable. Él se quedó con los bonos, con el reconocimiento de la dirección y con el respeto del personal mientras yo estoy encerrada entre 4 paredes encarando demandas laborales. Todo el departamento celebra su nuevo liderazgo mientras a mí me borraron de la historia de la firma como si nunca hubiera existido. Intento repetirme una y otra vez que todo lo que hice fue para mantener el profesionalismo y evitar que el caos se apoderara de mi oficina durante una jornada de trabajo. Intento convencerme de que fui una buena gerente y de que el único error que cometí fue exigir demasiado rendimiento a personas que no estaban a mi altura profesional. Sin embargo, la fachada de superioridad que sostuve con tanto orgullo durante meses se ha roto en 1000 pedazos frente a la cruda realidad de mi situación actual. La soledad de mi departamento y el silencio de mi teléfono me devuelven una imagen de mí misma que me llena de una vergüenza desmedida. Tengo un miedo atroz a las implicaciones económicas que estas demandas judiciales puedan acarrear para mi patrimonio personal en los próximos meses. Sin un ingreso mensual, sin liquidación y con los honorarios de los abogados acumulándose en mi mesa, la posibilidad real de terminar en la quiebra absoluta me ahoga la garganta.
Me da un pánico indescriptible pensar que nunca más volveré a ejercer un cargo de dirección o que mi carrera corporativa ha llegado a su fin definitivo a mis 34 años. El futuro se divisa como un abismo oscuro del que no tengo la menor idea de cómo voy a salir adelante. Siento un arrepentimiento cobarde que me quema por dentro al recordar cada una de las decisiones que tomé desde el momento en que tembló el edificio. Me da pánico admitir que si tan solo le hubiera permitido a Mario ir a buscar a sus hijos o si no hubiera borrado aquel maldito correo de Protección Civil, hoy seguiría teniendo mi puesto y mi vida intactos. Mi obsesión por sostener la autoridad a toda costa, por no mostrar la menor debilidad ante mis subordinados y por aplastar cualquier intento de cuestionamiento terminó siendo la herramienta que me destruyó por completo. Fui yo misma quien cavó su propia tumba ejecutiva bajo la ilusión de que era invencible. Me aterra mirar atrás y ver con claridad la cadena de errores absurdos en los que caí por el simple orgullo de no querer perder un pulso con mi equipo. Colocar una cadena en la puerta, gritar por la ventana, crear filtros de censura en los correos y redactar protocolos autoritarios solo sirvieron para demostrarle a la corporación que había perdido completamente el juicio. Todo lo que construí con tanto esmero durante años se desmoronó porque fui incapaz de ceder un solo centímetro de control en un momento de crisis real. Hoy me encuentro sola, desprotegida y aterrorizada por las consecuencias de mis propios actos. A veces me quedo mirando el techo del salón durante horas, repasando mentalmente la secuencia del terremoto y deseando con todas mis fuerzas poder retroceder el tiempo para actuar de otra manera. Desearía haber bajado por esas escaleras junto a mi equipo, haber mostrado una mínima gota de humanidad y haber evitado la guerra abierta contra Mario. Pero el tiempo no retrocede y las firmas digitales en los servidores son pruebas irrefutables que los abogados de la empresa están usando para hundirme en los tribunales. La realidad es implacable y no perdona a quienes confunden la firmeza gerencial con la ceguera absoluta. No sé cómo voy a enfrentar las audiencias judiciales que están programadas para el próximo mes sin dinero para sostener una defensa legal decente. La posibilidad de ser condenada a pagar indemnizaciones que no puedo cubrir me mantiene en un estado de pánico constante que me paraliza el cuerpo. Siento que me he convertido en una paria social y laboral, abandonada por todos los que alguna vez me sonrieron en los pasillos de la torre corporativa. Nadie me busca, nadie me apoya y ni siquiera mis antiguos contactos en la industria responden a mis mensajes de auxilio. La angustia que siento en el pecho al ver la amargura en la que se ha convertido mi vida es algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Ver mi carrera destruida, mi reputación manchada para siempre y mi estabilidad financiera al borde del colapso me genera un sufrimiento insoportable del que no encuentro escapatoria. Me da un pánico absoluto admitir la verdad que tanto quise ocultar tras mis discursos de disciplina y liderazgo profesional. Mi incapacidad para ver más allá de mi propio ego me ha dejado completamente sola, arruinada y encarando un juicio legal que amenaza con quitarme lo poco que me queda.